proceso largo, interesante, te diría con idas y vueltas, pero muy contento de estar donde estoy, con respaldo importante de los sectores políticos y a partir de un proyecto político que es el que estamos construyendo, que realmente nos tiene muy entusiasmados. Ayer tuve una mesa política con 19 participantes, o sea, mirá, estamos logrando que es una masa crítica que empieza a incorporarse a las actividades políticas del Frente Amplio y me parece que eso está muy bueno. Sorprendió para bien y se metió en agenda el tema de las vicepresidencias del Frente Amplio. Creo que todo el mundo lo vio como una buena noticia. Bueno, así se debería ver además, pero contanos un poquito cómo fue ese proceso y cómo ya seguramente debe estar impactando, ¿no? Mirá, las verdades se construyen colectivamente y los procesos son constructivos y los proyectos políticos son, en mi concepción, un proyecto colectivo. Y la idea nuestra de las vicepresidencias era armar un equipo que nos permitiera intercambiar con la realidad, con las opiniones, con gente que te interpelara, que de alguna forma pudiera contraponer opiniones. Y creo que se fue entendiendo y se hizo una cosa que no era ni lo que nosotros queríamos en un 100% ni lo otro, ¿no? O sea, no eran las vicepresidencias rotativas ni tampoco un equipo fijo, pero se logró encontrar un equilibrio que tiene una vicepresidencia fija, que sigue lineamientos políticos que definió el Congreso Nacional del Frente Amplio y también Fernando Pereira, el tema de paridad y el tema de juventud. Nosotros encontramos y se aprobó por unanimidad en el plenario que Tatiana Pérez fuera nuestra vicepresidenta permanente, por lo menos durante este tiempo, que pudiera ser evaluada en el proceso, como todas las cosas. Y después se nos votaron 2 vicepresidencias, una de ellas que para mí tiene una trascendencia importante, que surgió del intercambio con los sectores, el hecho de que haya un vicepresidente del interior. Mirá. Ese vicepresidente se votó, se discutió y se va a resolver a través de lo que fue la cantidad de votos. O sea, las regiones y los integran esa vicepresidencia están asignados por la cantidad de votos que tuvo su persona. Empezamos con la zona sur. Emilia Spinelli es la primera vicepresidente del interior, o sea, responde a 25 de mayo y a toda esa región sur. Ya tuvimos contacto con ella, estuvimos trabajando y ahora te voy a contar qué aspectos positivos tiene esto. Y la tercera vicepresidencia tiene que ver con los sectores políticos, que también se utilizó el criterio político, es decir, aquellos sectores que tuvieron más votos son los que empiezan con la vicepresidencia. En este caso es el MPP, que ya definió a Carlitos Patiño como el integrante del equipo de vicepresidencia de Frente Amplio de Florida. Mirá. Después va a seguir vertiente artiguista del 424, y bueno, y ahí sucesivamente de acuerdo a la cantidad de votos que tuvimos en las últimas elecciones internas. Pero cuando te decía eso de que ya vamos viendo aspectos positivos, en la reunión que tuvimos en 25 de mayo, que tuvimos en esta gira del interior, tuvimos una reunión con Emilia y nos planteaba de la importancia que para el interior tiene la presencia del Frente Amplio en eventos propios de cada pueblo. Mirá. Haciendo una argumentación que es muy fuerte. O sea, nosotros tenemos que estar en el raíz, en la fiesta hípica de 25 de mayo, ahora el 4, 5 y 6 de marzo, para estar con nuestro ya tenés la fecha material, con toda la presencia de folletería, con toda la campaña por el sí, haciendo un énfasis importante en la importancia de que la gente se informe. Y bueno, y eso ya es un saldo muy positivo, ya tenemos un hecho concreto. El territorio exigió al Frente Amplio que el 4, 5 y 6 de marzo tenemos que estar participando activamente, desembarcando en buenos términos en ese lugar para poder interactuar con los vecinos y trabajar hacia el 27 de marzo. Bien, es tremendo porque yo te consultaba por los aspectos en el entendido de que, bueno, ¿cuándo se iban a ver los primeros resultados o los primeros movimientos? Y vos ya me venís con la noticia que ya están esos resultados y que seguramente esto no va a quedar ni en el sur específicamente o en la ciudad específicamente. Esto va a empezar a trascender, a derramar, porque, como bien marcabas, esas presidencias van a ser rotativas, así que después tendrás contacto con otro actor o con otra... Claro, con otros actores, con otras regiones, con otros lugares del interior. El tema de Tatiana Pérez y la Tati con respecto al tema de los jóvenes y todo, ya nos pusimos a trabajar, ya la juventud del Frente Amplio se empezó a reunir y ya estamos hablando de empezar a convocar a sectores de la sociedad que son masa crítica y que nosotros hoy no lo tenemos dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, a toda aquella volumen de personas entre 25 y 40, 45 años que hoy está
seguramente trabajando, muy involucrada en construir su base familiar. Sí, claro, son las personas que de alguna forma están en actividad y tienen poco tiempo para dedicar a la política, pero sí tienen inquietudes. Entonces estuvimos intercambiando para ver qué cosas, qué espacios creamos dentro del Frente Amplio para que esa gente tenga un lugar, para que pueda ser escuchada, para que pueda aportar, para que tenga iniciativas. Y empezamos a hacer una lista y es increíble la cantidad de gente que tenemos en diferentes áreas que puede seguramente, al ser convocada, aportar ideas para trabajar políticamente. Mirá, o sea que también descubrieron que la gente estaba ahí, que los aportes estaban ahí. Vos decías recién un dato muy importante, la gente que está en actividad tiene poco tiempo, pero tiene inquietudes. Seguramente la mejor forma es darle esos espacios. ¿Y por dónde van a ir esos espacios? Porque si yo mal no recuerdo, ustedes hablaron incluso de incorporar hasta espacios culturales dentro del Frente Amplio y fuera. Y ese dentro, y puede ser fuera también, a ver. Claro. La idea es escuchar mucho, tener una percepción de lo que ellos quieren y necesitan, y empezar a trabajar sobre la realidad, los problemas sociales y reivindicativos que tienen esas familias. Yo estoy seguro que hay muchos temas que nosotros estamos dando por entendido o que nosotros no conocemos y que en el intercambio con esa gente van a surgir. Nosotros no tenemos recetas. En este momento la idea es sentarnos a conversar con ellos, a que ellos nos planteen inquietudes y ver con ellos cómo caminarlo, cómo resolverlo. De repente es aterrizar en un barrio y trabajar socialmente sobre temas de vulnerabilidad y del tema de derechos de agenda que el Frente Amplio propuso durante 15 años y que tiene que seguir desarrollando y que muchas veces no se ha continuado. O el problema de la salud, o el problema de la vivienda, o el problema de la ecología, o del medio ambiente, o el problema de la producción verde. O sea, yo creo que hay gente que tiene muchas inquietudes y que nosotros como fuerza política todavía no le encontramos respuesta. Y la idea es que esa respuesta sea colectiva. O sea, yo quiero que esa gente me diga, mirá, nosotros estamos preocupados por un problema de salud que tiene que ver con el vertedero. Lo hemos denunciado, pero bueno, ¿cómo lo resolvemos esto? Y capaz que necesitamos una comisión de trabajo o pedido de algún ambientalista o alguno de las personas que tienen formación en el tema, a que nos ayuden, claro, que nos digan, bueno, mirá, esto realmente es un problema más serio, o podemos dar iniciativas a tomar, o pedirle a la intendencia en una reunión de trabajo para decir, mirá, las soluciones pueden pasar por acá o pueden pasar por allá, pero ser propositivo, que es otra de las cosas que vimos también, no solamente la denuncia, sino el escuchar, elaborar las propuestas y después ver cómo las resolvemos. O sea, trascender el diagnóstico. Ahí está, pasar a la acción. Usted sabe de eso, sí. Que es más importante pasar a la acción, ¿no? Sí, claro, no solamente quedarnos con el saber qué tiene, sino cómo ayudar a resolverlo. Bueno, ahora que dijiste propositivo, ato eso con un presidente del Frente Amplio o con un Richard Tessier preocupado u ocupado, porque te hemos visto en la primera línea, dispuesto a abrir la agenda, dispuesto a salir a conversar, a estar de primera mano recorriendo, porque también te vimos ahí yendo y golpeando la puerta de la casa de los vecinos que dicen, mirá, vino el doctor, me pasó algo, y ese tipo de cosas que te deben haber pasado, pintando el otro día en el barrio Burastero. A ver, ¿por dónde va todo eso? Yo creo que es un poco de todo eso, ¿no? A mí me interesa mucho el estar mucho, porque aparte, por suerte, ¿no? Hay una etapa de mi vida en este momento en los cuales tengo determinada cantidad de tiempo para poder dedicarle a cosas que me gustan. Me gusta el estar conversando y discutiendo de política, pero también me gusta el hacer cosas. Y me encanta muchísimo el intercambio con la gente, Alexis. Para mí es cargar las pilas, ¿no? El golpear una puerta, encontrarme con un vecino que te reconoce y que te dice... Es como una especie de ida y vuelta donde la persona se siente contenta porque te vio, pero a su vez yo recibo de esa persona muchas cosas que vos le diste, cosas que me encantan. Estuvimos la semana pasada, el viernes, allí en el barrio Curuchet, y me encuentro con un veterano de 80 y pico de años, que me dice, doctor, ¿cómo le va? El otro, ¿qué está haciendo? No, pero le estamos dando material para que usted esté informado y que se pueda votar el 27 de marzo con información. Dice, pero yo quiero recordarle a usted que me ayudó en determinadas cosas. Ahora, yo le dije a usted que gracias a Dios y a la Virgen María, y usted me miró, y me acuerdo su mirada, dice, no le pondrá mucho. Lo que pasa es que yo le dije una cosa que el viejo quedó cantando, todavía se acuerda. Yo me acuerdo lo que me dijo, doctor. Me dice, a Dios hay que creer en Dios y la Virgen María, pero hay que ayudarlo también. Claro. Entonces ahí se conjugan esas cosas que para mí son increíbles, ¿viste? Son de las cosas buenas que me da la vida. Tremendo. Sí, y Richard, ahora, nosotros vimos a Richard, vimos algún militante, algún edil, pero seguramente que puertas adentro vos
ya estarás dando el mensaje de todos tenemos que estar haciendo esto, porque si vos detectás el efecto inmediato, la receptividad con la gente, lo que nutren de ideas y de acciones al Frente Amplio que ya inmediatamente y por suerte toman rápidamente, ¿cuál es el mensaje para el resto de la masa que tiene que trabajar en todo esto? Ayer veíamos, ¿no? Nosotros podemos ver el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Yo decía, de repente lo que está faltando es carne para poder poner en ese accionar y hacer cosas. Pero después digo, miremos el medio vaso lleno. Y te puedo asegurar, Alexis, que cuando empezamos a enumerar la cantidad de cosas que hicimos nosotros, el jueves estuvimos con 2 referentes de la Comisión Policía a nivel nacional que estuvieron en Florida, medios de prensa, sí, claro, intercambio con los vecinos, presencia en el centro de la ciudad de Florida y después el barrio Florida, Prado Español. Y fuimos a Prado Español, hicimos una movida que terminó con un muro. O sea, el jueves hicimos eso. El viernes hicimos una movida en 3 barrios en Florida. Estuvimos en el Curuchet, estuvimos en la placita multicolor de acá de Sarabia y Ituzaingó, y estuvimos en Las Moras. O sea, grupos diferentes de Frente Amplistas más la Comisión por el Sí, sumados totalmente a ellos, estuvimos trabajando y haciendo barriadas. Y el sábado nos vimos al interior. Hubo un grupo de personas que fueron al este y otros que fuimos al sur. Y realmente, o sea, vos empezás a mirar. Y dame el pulso de eso, Richard, porque eso suele ser mejor que las encuestas, que son telefónicas, a grupos reducidos. ¿Qué pulso tienen ustedes? Bueno, yo creo que lo que hay es necesidad de que la gente esté informada. Lo que nosotros vimos es una presencia muy poca, en líneas generales, de la otra campaña, ¿no? Y creo que la gente está deseosa de recibir información. Y lo que nosotros vimos en toda esta movida, que fue la evaluación que hicimos después de las jornadas, es que la receptividad de la gente es muy buena. O sea, la gente no te cierra la puerta, te escucha, recibe el material, intercambia opiniones contigo, no te dice qué va a votar, pero sí es receptiva a la información. Y me parece que eso es un hecho importantísimo, porque yo creo, Alexis, que no hay que perder de vista que el referéndum es un hecho fundamental para construir y desarrollar democracia. Yo creo que el referéndum, y me duele cuando hay dirigentes del Partido Nacional, como el señor intendente de Maldonado, que habla de que queremos torcer la democracia, cuando ni más ni menos que el referéndum es una herramienta democrática que consolida y profundiza la democracia, construye ciudadanía, y nosotros no podemos tirar ese tema planteándolo como un problema no, al contrario, la democracia y la ciudadanía significa participación social, y va a participar la gente cuando vos le das información. No queremos indiferentes y resignados, queremos gente protagonista que apuesta a cambiar, a modificar su realidad, y eso es lo que nosotros estamos haciendo con este referéndum, que creo que va a ser un hecho político importante, dándole participación, dándole información a la gente para que decida informada. Y me parece que esas son de las cosas que se están dando y que a mí me entusiasma mucho, ¿no? Porque estamos desarrollando ciudadanía, construyendo, profundizando democracia, participación de la gente, que creo, y esto lo planteo como una reflexión personal, creo que es un tema mucho más profundo, creo que tiene que ver con la ideología, con la cultura. Yo creo que el gobierno actual pretende de que la gente esté quieta, no se movilice, esté de alguna forma adormecida en función de determinadas cosas que se muestran, y no se da cuenta de que hay un gobierno que de alguna forma está gobernando para un sector de la sociedad, y hay un sector muy mayoritario que tiene que ver con los trabajadores, con los jubilados, con la gente que vive del salario, que vive de un ingreso fijo, que está viéndose muy afectada. Y cuando vos empezás a intercambiar con la gente, estas cosas surgen solas. Lo hablábamos, el aumento de la carestía, el aumento de la inflación, los puntos en la inflación, la disminución del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones se está viendo día a día en la sociedad de Florida y en todo el país, ¿no? Sí. Esto necesita de que se pueda canalizar. Tampoco alcanza la rebeldía y el enojo, que eso tampoco le hace bien a la gente. La gente tiene que darse cuenta de que tiene que cambiar, modificar esto, y lo va a modificar con un referéndum. ¿Cómo lo va a hacer? Porque no va a ser lo mismo si el referéndum vota la derogación de los 135 artículos, que le va a poner un parate al gobierno, que si el referéndum gana la otra opción, porque seguramente va a haber mucho más aumento de combustible, que lo están conteniendo, que va a haber la reforma de la seguridad social, algo que quedó en el freezer, va a quedar en el freezer hasta que de alguna forma se resuelva el 27 de marzo. El 27 de marzo determina la calidad de vida de los uruguayos y de todos los floridenses de aquí hacia vos me decís que el sí para el precio de la carne alto,
esos yo creo que 200 pesos el kilo de tomate. Es impresionante, ¿no? Digo, el aumento de las cosas últimamente ha sido terrible. Yo creo que si gana el sí, ellos van a tener que reconsiderar cosas, ¿no? Lo veíamos nosotros cuando analizábamos la realidad. Acá hay una parte de la sociedad que ha tenido un ingreso inaudito, ¿no? El aumento de las exportaciones, de las agroindustrias, el tema de la carne, el tema de los granos, o sea, hay mucho dinero que ingresó, miles de millones de dólares para un sector de la sociedad. Y el derrame famoso, que es lo que ellos plantean, no existe, o sea, no se ve, ¿no? El poder adquisitivo de los salarios disminuyó, todo por debajo de la inflación sigue en aumento y los salarios siguen. ¿Qué quiere decir esos números concretos? Y bueno, que antes el valor de 10 pesos, antes te permitía comprar determinadas cosas, ahora con 10 pesos no te alcanza para comprar lo mismo que comprabas hace un mes atrás. Y eso, bueno, la gente lo está viviendo, lo está sintiendo. Y nos parece que es un problema que se puede frenar, porque creo que el gobierno tampoco es indiferente, está permanentemente testeando la realidad. Si esto de alguna forma significa un sí a la derogación de los 135, yo creo que va en un paréntesis y va a haber cambios sociales, cambios en la política económica que van a favorecer a la sociedad, porque a ellos no les interesa que esto sea una confrontación permanente y a su vez están jugando su hipoteca, o se hipoteca su proyecto de futuro después del 2025. ¿Te preocupa desde esa perspectiva que vos planteabas, por ejemplo, algunos argumentos que se dicen o que se defienden, se acusan de mentiras? Uno también a veces ve medias verdades en algunas cuestiones. Hay una parte que es verdad, hay otra parte que no. Se desvirtuó. ¿Quién desvirtuó la campaña desde ese punto de vista? Y yo creo que es complejo, ¿no? No todo lo bueno está de un lado y todo lo malo está del otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá yo creo que hay que conversar mucho con la gente para que la gente misma pueda discernir. Uh-huh. Yo puedo venir con un montón de argumentos y la otra parte viene con otros, ¿no? Y yo creo que hay que confrontarlos con la realidad, Alex. Y yo cuando le digo a la gente que disminuyó el poder adquisitivo del salario, ellos no tienen duda con respecto a eso, ¿no? Porque ellos lo viven en el día a día. Ellos van al almacén y compran 180 pesos el kilo de tomates y saben que con 180 pesos antes lo compraban por 90 y eso no le alcanza para poder llevar adelante sus necesidades básicas. Y eso no es casualidad, eso es parte de una política de gobierno que de alguna forma priorizó a los Mayahoro y al pelotón lo dejó de lado. Y esas no son medias verdades, esa es realidad. Entonces cuando vos empezás a confrontar y le decís, señores, esto es parte de una política económica que tiene determinados objetivos y que beneficia a determinados sectores de la sociedad, le podemos decir, pero antes había una realidad diferente. Miremos lo que fue la evolución del salario y la evolución de las jubilaciones en función de lo que era la famosa inflación. Y todos los salarios fueron por encima, todos los aumentos de salarios y de jubilaciones fueron por encima de la inflación. Acá hace 2 años que los aumentos de jubilaciones y de salarios están por debajo de la inflación, o sea, eso es clarito, o sea, y acá no hay media verdad, esta es realidad. Es lo mismo que pasa con el combustible, lo hablábamos ahora, ¿no? Nos dijeron durante una campaña electoral de que no iban a poner la mano en el bolsillo, que no iban a aumentar impuestos y que no iban a aumentar el combustible. Aumentó más del 30% en 2 años. Entonces, está bien, precio del petróleo, pero también en los 15 años de gobierno de izquierda hubieron aumentos del precio del petróleo. ¿Cuál fue la diferencia? Y que había políticas públicas, gobierno que preocupaba por tratar de que esto no afectara al consumidor. Y la gente dice, pero a mí no me va a afectar porque yo en realidad el combustible, yo no tengo auto, tengo una motito. No, señor, el aumento del combustible aumenta el costo de vida de todos los insumos de la canasta familiar, porque el flete para llevar adelante el azúcar o la harina o la fruta o la verdura desde el lugar de producción al mercado y del mercado al lugar de venta es plata de combustible, o sea, no lo va a pagar el productor, lo pagamos nosotros los que consumimos. Entonces, todo el aumento de combustible tiene que ver con una política que está destinada a seguir tratando el famoso precio de paridad de importación. Creo que fue un error, el tratar de que la gente, el mercado regulara lo que no puede regular. Acá tiene que haber políticas públicas que de alguna forma contengan estos impactos que tienen que ver con el mercado mundial, que no lo podemos resolver nosotros, y que no sea afectada a la sociedad uruguaya. Eso ANCAP lo hizo. Claro, entraba en déficit. Había millones de dólares, pero no lo pagaba la gente, lo pagaba el gobierno, que lo paga con el presupuesto nacional, pero no se veía afectado en el costo de vida de la gente. Y eso me parece que es un cambio
trascendente, ¿no? Que lo podemos discutir con los economistas, que lo podemos discutir con la gente de derecha, bueno, sí, macanudo, pero la gente antes vivía mejor. Eso me parece que es un dato de la realidad. Bien, Richard, aprovecho ahora que hablaste de los aumentos, porque en las últimas horas surgió un dato en cuanto a la realidad económica de un sector importante de los trabajadores, que fue el de los policías. Parece que con la muerte del exministro del Interior, Eduardo Bonomi, parece que no era tan malo como se había ilustrado, y se recordó, entre otras cosas, el aumento histórico que tuvieron los policías, la modernización. ¿Cómo viste esos aspectos primero, lamentablemente, conocer la noticia del fallecimiento, pero después que se empezara a relativizar que la figura de Eduardo Bonomi sí, después en un contexto histórico se verá más, sí dejó una huella importante dentro del propio Frente Amplio? Yo creo que la muerte de Bonomi, Eduardo Bonomi, del Bicho, nos afectó a todos, ¿no? Un hombre de 73 años que estaba militando hasta el día anterior. Sí, el día anterior hay una foto. Estaba participando de un comité del Frente Amplio en su campaña por el sí, ¿no? Dando un discurso, hablando con dificultad, pero estando en el puesto de lucha, ¿no? Es un aprendizaje, yo creo que es un mensaje, es un compromiso, reafirma nuestra identidad con esos proyectos de izquierda, con gente que de alguna forma vivió una época muy importante de la sociedad uruguaya, que construyó una realidad diferente y que permitió, en el caso del Ministerio de Trabajo, que fue una cosa que fue primer ministro de Trabajo cuando el primer gobierno del Frente Amplio, logró ni más ni menos que la presencia de los consejos de salario. Sí, las negociaciones colectivas. La negociación colectiva, que los gremios pudieran discutir con los patrones, pero que de alguna forma estuviera el Estado arbitrando, que no es menor, eso no es menor. Un gobierno de izquierda arbitrando lo que significaban las reivindicaciones de la lucha de los sindicatos y de los gremios, y las patronales sabiendo de que había cosas que tenían que ceder porque había alguien que estaba ahí midiendo y arbitrando sobre lo que eran las reivindicaciones. Ese Consejo de Salario mejoró las condiciones de vida de todos los trabajadores y permitió que, por ejemplo, los trabajadores rurales tuvieran las famosas 8 horas y tuvieran condiciones de trabajo diferentes. Y cuando vos me decís lo de la policía, yo creo que la historia va a reconocer, a mí me duelen estas cosas, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que nosotros tenemos que tratar de empezar a reconocer en vida a la gente que de alguna forma jugó un papel importante de su lugar, de su militancia. Una de las cosas, y un paréntesis, que nosotros hacemos cuando vamos al interior es ir a visitar a viejos militantes y referentes de izquierda que estuvieron militando durante toda su vida y que por situaciones puntuales hoy no están. Y que nos parece que es importante por lo menos estar en presente, darle la mano, escuchar al compañero, que vea que el Frente Amplio está preocupado por eso. Bueno, nosotros creemos que hay muchos Bonomi que hicieron un trabajo impresionante en la construcción de esta alternativa de izquierda, de un proyecto de identidad que de alguna forma jugó y cambió la vida de los uruguayos, y que nunca pidieron nada a cambio, pero que la historia los va a reconocer. Y las condiciones laborales que tuvo la policía y los cambios positivos que tuvo la policía durante estos 15 años, lo están reconociendo los gremios, nos reconoce la propia sociedad, y creo que se va a contrarrestar con lo que está pasando hoy, ¿no? Porque cuando hablamos de que no hay aumento de salarios para los públicos, también decimos que no hay aumento de salario para la policía, ¿no? Y aquella gente que estaba con mejores condiciones de trabajo, que tenía mejor equipamiento, que estaba mejor formada, que tenía estrategias distintas, hoy tiene no solamente dificultades para resolver sus condiciones de trabajo, sino que tampoco tiene aumento de salarios. O sea que ellos también están padeciendo lo que padece la mayor parte de la gente que vive en el Uruguay. Richard, lo último, hoy hay un debate aquí en Florida, justamente nos ha tocado ser anfitriones. ¿Cómo ves la realización del debate? Pero no podemos ser ajenos a que este debate llega encima con un contexto de en cuanto a lo comunicacional, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que va a ser importante, que va a ser muy bueno. Creo que hay una antes y un después de este debate. Creo que va a ser el debate más trascendente, porque a esta altura, si bien ha habido intercambios de opiniones, un debate que tenga estas características, el primer debate de Manini. El Boca Andrade tiene una trayectoria de ser un tipo que tiene ideas muy claras y es capaz de sintetizar respuestas que abren la cabeza de la gente. Yo creo que va a ser un aporte importante a esa construcción de ciudadanía, a esa profundización de la democracia, que la gente se sienta más protagonista. De cualquier manera,
creo que a nosotros como floridenses nos genera también un desafío importante, ¿no? Y que ese debate se pueda transmitir y se pueda realizar en el mejor contexto. Estamos viendo en el interior, especialmente en el interior, provocaciones, situaciones de violencia. ¿Están pasando? Está pasando. Mirá. En San Carlos subieron videos virales, en algunos lugares se tapan las pintadas del sí por parte de integrantes de la propia municipio, o sea, con orden directa del propio intendencia, o sea, yo creo que para la sociedad uruguaya lo que necesitamos es un debate civilizado, donde la gente pueda expresarse, decir las cosas, y nosotros tenemos que dar las condiciones para eso. Nosotros estamos convocando a acompañar al Boca junto con la Comisión por el Sí en la receptividad de cuando él llegue al lugar del debate, pero después nos vamos a retirar a participar en el caso de los frente amplistas, en el local del frente, a escuchar el debate e intercambiar sobre el debate, y me parece que esa es la idea, ¿no? Digo, que sea un insumo, que nos dé insumos a todos para poder seguir comunicándonos e informando a la gente para eso, ¿no? Para construir ciudadanía, para poder lograr que el 27 de marzo la gente vote informada y, por supuesto, ¿no?, vote para derogar los 135 artículos por el sí. Richard, gracias por estar con nosotros en esta jornada, y bueno, te convocamos y te esperamos cuando quieras. Como siempre, ya sos un visitante asiduo, un amigo de esta casa. Yo me siento como en mi casa acá, me siento muy cómodo con ustedes y realmente les agradezco la oportunidad y los felicito por la llegada del programa, ¿no? Sé que llega a diferentes rincones de Florida y eso a nosotros nos parece que es un hecho muy importante porque es eso, ¿no? Dar información, instrumentar, que la gente pueda pensar y que se transforme en protagonistas, que pueda ella modificar y cambiar la realidad. El 27 de marzo tienen que votar por sí porque van a ser legisladores por un día y eso es muy importante que la gente lo entienda.